Vizcarra, en el curso de la cual afirmó que los miembros de la Junta Clasificadora le dijeron que la decisión de trasladarlo a Ancón 2, como ahora se sabe, no ha sido tomada a su nivel, sino por una autoridad política que está por encima de los miembros de la Junta. ¿Podemos pasar parte de esta entrevista? ¿La tenemos disponible? Bueno, después vamos a hacer. En todo caso, hemos recibido, entre tanto, al congresista Américo Gonza, de Perú Libre. Es uno de los que ha quedado en su partido de origen, una minoría, porque la mayoría salió, representante por San Ignacio, es decir, Cajamarca, pero es nacido en la provincia de San Ignacio, cerca de la frontera con el Ecuador. Señor Gonza, primera reacción ante lo que hemos sabido sobre esta decisión de trasladar al expresidente Vizcarra de la Diroes, en Ate, a Ancón 2. Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, señor Gonza. Mire, nosotros hemos sido críticos, muy críticos del gobierno y del señor Vizcarra. Sin embargo, creemos que por la prestancia de haber sido un expresidente, no se debería llevarlo a los penales donde están los reos comunes. Nosotros en su momento defendimos la prestancia del presidente Castillo y sería poco objetivo de nuestra parte ahora decir, porque no es una persona que de repente comulgamos con sus planteamientos políticos, decir ahora sí que él hagan lo que quieran, ¿no? Y lo que nos parece más sospechoso es que primero hay una resolución del INPE, de la Junta Evaluadora, y esa se cambia, ¿no? Pareciera que en efecto hubo después un mandato, una indicación que se modifique esta resolución. De acuerdo. Para comprender lo que nos ha dicho, quisiera que nos recuerde cuáles son los puntos que motivaron a su partido a tener una actitud opositora del gobierno de Martín Vizcarra. Mire, nosotros hemos señalado que el presidente Martín Vizcarra, en su momento, por ejemplo, cuando hizo la reforma del sistema político, es los problemas que hoy día estamos viviendo. Los abundantes partidos que muchos critican, pero no se acuerdan que el que hizo la reforma fue el señor Vizcarra, ¿no? Hemos criticado la forma como manejó la pandemia, donde el Perú fue el que más gastó recursos, millones de soles, y a su vez fue el que más muertos tuvo. Entonces, creemos que allí hubo un tema también de mal manejo, no solamente de mal manejo, sino unos temas que tenían implicancias de corrupción que se están investigando. Y la postura pues, del presidente Vizcarra no es la de izquierda popular como es la de Perú Libre. ¿No? Le hemos visto un señor que prácticamente ha agrupado al sector caviar, que nosotros hemos señalado y hemos evidenciado, por ejemplo, de nombrar su Junta Nacional de Justicia, y muchos de los problemas del sistema de justicia también se han incrementado con eso. La Junta es elegida, claro, ¿no? Por una comisión. Le guste o no, pero en fin, sí, no tiene que ver con el Ejecutivo. Pero habíamos visto un trato preferencial para el presidente Vizcarra con respecto a los otros presidentes y con respecto a los otros ciudadanos. Fíjese que en una decisión anterior a esta que le dan la prisión preventiva, parecía que más bien había una defensa del juez y del fiscal hacia el presidente Vizcarra que no la habíamos visto con otros. De acuerdo. Tomamos nota entonces de su posición política frente al gobierno de Martín Vizcarra, que como sabemos terminó unos años después por vacancia. Hablemos sobre el Congreso entonces. Hemos discutido con analistas, no sé si los he escuchado, sobre una cosa que ha chocado a la opinión pública, que es una decisión, o la voluntad al menos, de más que duplicar lo que cobra un congresista ahora, que hayan dos cámaras y que quede constituido un Senado y una Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión sobre esa iniciativa en el Congreso? Sobre este particular, la bancada de Perú Libre ya se pronunció en sus respectivas redes y medios de comunicación que estamos en contra de esta propuesta. Y hasta donde sé, ya inclusive el autor ha retirado esa propuesta que nos parecía inoportuna. El señor Alegría. De sí. La Comisión de Constitución. Sí, nos parece inoportuna y que no va pues con la realidad de la crisis que estamos atravesando, ¿no? Mientras por un lado hay peruanos que no tienen ni siquiera un sueldo mínimo para cubrir su canasta básica familiar y pedir aumento, creo que no era el momento, ¿no? Y más bien yo lo he señalado en reiteradas ocasiones que si hay que equiparar los sueldos, hay que reducirle a los que ganan más que el presidente de la República para que nadie gane más que el primer mandatario de la nación. ¿No le parece razonable bajar el sueldo a los jueces, por supuesto, a los directores del Banco Central, a autoridades que tienen que decidir cosas cruciales?
Mire, bajar salarios. Me llama la atención que un hombre de izquierda esté preconizando que se bajen los salarios. Mire, es que la gestión pública es un servicio al país, a la nación. ¿Y quién más puede tener responsabilidad más grande que un presidente? Mire, el presidente maneja el destino de un país y los otros tienen pues un sector definido. No vamos a descalificarlos, pero el que está en la gestión pública sabe a qué se atiene y si no, que se quede en la actividad privada. Bueno, algunos, como sabemos, una buena parte ganaban una décima parte de lo que ganan ahora como congresistas en el sector público. No sé su caso, pero sabrá usted que habían quienes ganaban cerca del sueldo mínimo y que han pasado a ganar esto que ganan ahora alrededor de 30.000 soles al mes, ¿no? Eso es verdad, pero en nuestro caso es temporal. Pero hay quienes, desde que ingresan a un estamento, se mantienen prácticamente de por vida con cargos hereditarios. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y la responsabilidad que tenemos nosotros en el Congreso, pues se va adecuando a las realidades. En su momento, nosotros cuando nos tocó debatir proyectos para beneficiar a los trabajadores que ganan menos inclusive que el sueldo mínimo, siempre hemos apoyado en ese sentido, ¿no? Mire, el Perú es el país que tiene más brechas entre el que gana más y el que gana menos, a diferencia de los otros países de Latinoamérica, y quiere decir del primer mundo. Bueno, hablemos del otro tema parlamentario, porque al fin y al cabo usted es un congresista, respecto de la manera como se debe hacer con el dinero público a los congresistas que quieren hacer campaña durante sus semanas de representación. Mire, esa es una interpretación de mala fe que le han hecho algunos sectores. Lo que se está regulando es que nosotros podamos expresar libremente nuestro planteamiento político. Con plata del Estado. Con un viaje pagado por el Estado. Con un hotel pagado por el Estado. Con viáticos pagados por el Estado. No está diciendo del viático, no está diciendo nada de eso. Simplemente que yo me voy a un colectivo, ¿sí?, y puedo yo expresar mi planteamiento de izquierda popular. Y por eso te investigaban y te podían inhabilitar. Y lo que se ha hecho es definir eso. No estamos hablando que le va a dar un sol más. ¿Quién ha dicho eso? Eso no se está tocado. Sus ideas, por supuesto, que las puede expresar, pero hacer campaña política en periodo electoral, es decir, con el dinero de los contribuyentes. La modificación al reglamento no habla de campaña política. Sí. Hacer proselitismo. Lo hacer proselitismo. No, tampoco. Proselitismo. Lo interpretan así, lo han interpretado así, porque dicen, bueno, está en una época electoral, pero imagínense un colega del sector de la derecha conservadora, del sector del caviarismo, tendrá sus posiciones y yo igual, pero eso no significa que podremos entrar, si no se corregía ese vacío, podríamos entrar a un tema de que te investiguen por decir tu posición política. De acuerdo. Hablemos entonces ahora ya no sobre temas parlamentarios, en un tema que le concierne a usted como cajamarquino. Hay una tasa de delincuencia y de criminalidad baja en su región, pese a que hay mucha pobreza. Sí. Creo que es la región con más pobreza en el Perú y ha aumentado. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué hay menos delincuencia y menos criminalidad que en otras regiones comparables? Mire, Cajamarca es una de las regiones que más le aporta al país en temas de recursos recaudados por la minería. Pero esto no se refleja lo que nosotros siempre hemos manifestado, que lo que está fallando es la redistribución de las ganancias que se obtienen por los recursos propios de cada región. Ahora bien, sí, efectivamente, Cajamarca es una de las regiones, se podría decir, un poco más seguras que las otras, porque hay un tema de la seguridad ciudadana en la que coadyuva las rondas campesinas. ¿Cómo coadyuva? ¿Cómo es que coordina con la policía? Mire, hay un primer factor que es que, imagínense qué pasaría si no hubieran rondas campesinas. Muchos de los conflictos pequeños, domésticos, los resuelve la ronda. Entonces eso evita que vayan más carga al sistema de justicia ordinario. Entonces, en conflicto entre dos vecinos, que los resuelve la ronda campesina, evita que se vaya un juez a recargar y tengo que contratar a un fiscal, si es el caso, más personal administrativo, más asistentes para el juez, más jueces de un gasto. Las rondas campesinas, que en su momento fueron diseñadas para un tema del campo, abigeato, sí. Ahora inclusive ya tienen un tema de presencia en las ciudades también, y ahí tenemos sí una deficiencia, es que conflictos a veces con las autoridades ordinarias, con la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía, porque creen ellos que le están quitando campo a las rondas campesinas. Pero mire, la ONU ya ha señalado
que nuestros pueblos originarios no pierden esa condición de originarios porque vienen del campo a la ciudad. Entonces hay muchos sectores que siguen manteniendo esas mismas costumbres y tradiciones. Pero además es un espacio de participación ciudadana donde también el ciudadano participa de un espacio público ayudando a la seguridad ciudadana en coordinación. Lo que nos falta es buscar mecanismos, creo yo, de un poco que conversen ambos sistemas de justicia. ¿Y qué hacer con el riesgo de arbitrariedades cometidas por miembros de la ronda campesina? Lo hemos visto de una manera flagrante en la Sierra de la Libertad, hace 2 años, cuando se colgó de los pies a una mujer desnuda, acusada de brujería. Mire, yo tengo varios proyectos con respecto a las rondas campesinas y en ese tema específico que usted me señala, ahí tiene usted razón. Lo que tiene que hacerse es, no hay, por ejemplo, una institución rectora que coadyuve la labor de las rondas campesinas, que le brinde capacitación, por ejemplo, que le brinde capacitación en derechos humanos, de repente en derecho básico y en la función propia que cada rondero debe cumplir. Bueno. Tampoco está permitido, por ejemplo, que los gobiernos locales o regionales le brinden equipamiento. Los ronderos tienen que comprarse su propio equipamiento. Bueno, es un tema mayúsculo, conversaremos, espero, en otra oportunidad, y lo mejor será ya que yo vaya a Cajamarca, lo invitamos, conocer su provincia, lo con más detalle y conversar con los dirigentes de las rondas campesinas. Muchísimas gracias, Américo González. Recuerdo que usted es un político, pero es un abogado y un historiador también, de manera que su opinión la hemos sopesado, independiente de las críticas, con mucho interés. Muchas gracias y feliz fin de semana. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a la responsable de un libro magnífico, La mirada persistente, sobre la fotografía en el Perú del siglo XIX hasta el siglo XXI. Estoy hablando sobre Marisa Mujica. Vamos a recibirla.